96.5. 8:38 minutos. José La Luz. Bueno, gracias, Julio. Ayer mataron a otra muchacha en Valverde Mao. Sí, se alega que fue accidental. Eduani Alexandra Guzmán, en Mao, en el sector San Antonio. La mató Jonathan de Jesús Blanco. Ella tenía 17 años. Yareimi tenía 19. La de Alexandra, la de Nagua, tenía 19, pero evidentemente y no empezó estaba muy temprano porque temprano. tenía 2 hijos ya con 19 y esta tenía 17. Lo que alega el homicida Jonathan de Jesús es que ella estaba tratando de impedir que él saliera a atracar con alias El Gato, su compañero. Iban a hacer atraco para el fin de año, dice él, para buscar los cuartos del fin de año, y ella lo impidió. Hay dobles razones. Y en ese forcejeo, bueno, puede ser una coartada, ladrón porque y por estamos hablando asesino. con un tipo que te admite que va a atracar. Sí. O sea, lo más que puede tener es una coartada. La mató con un arma de fabricación casera. Y bueno, si tú sumas esto al caso de Yareimi, el caso de la de Nagua, el caso de la de Salcedo, la esposa del oficial que se ahorcó presionada por las amenazas de muerte, y el caso de esta muchacha, de Alexandra Guzmán, 4 en los últimos 6 o 7 días. Eso es una epidemia igual que la del Clerén. Una epidemia igual que la del Clerén. Debe ser el feminicidio el tema del año en República Dominicana. Y a propósito de eso, del Clerén, deberíamos hablar del impacto que tiene los neurotransmisores como la dopamina, que generan placer para nuestras actividades fundamentales, que provocan sensación de placer, y los neuroreceptores y los neurotransportadores. Ojalá que algún neurólogo quisiera hablarnos de eso, para que la gente vea por qué nos gusta el sexo y nos gusta el dinero y nos gusta ver televisión, porque no gastamos ningún tipo de energía, no consumimos ningún tipo de energía viendo, estamos en un estado pasivo, y nos gusta el ron y todos los tipos de droga, porque eso nos provoca un estado de euforia similar a las sustancias que liberan los neurotransmisores cuando nosotros hacemos alguna función clave para nuestra sobrevivencia, como comer, como tener sexo, o como movernos hacia arriba en una pirámide de poder. Entonces, por eso nos gusta tanto las drogas y nos gusta tanto el alcohol y nos gusta tanto el azúcar, porque las paredes de nuestro ADN están hechas de azúcar. Y a propósito de la droga, del alcohol, lo que está pasando en el sur del país, uno dirá, bueno, es propio de la República Dominicana los niveles de informalidad. Ustedes saben que nosotros decimos que la informalidad es la primera causa de inseguridad. La informalidad en el diagnóstico de seguridad perimetral. Después va la corrupción y después va la droga. Miren cómo si le aplicamos eso al Clerén se dan las 3 características de una vez. Informalidad, corrupción y droga, porque el Clerén es una droga. Es un narcotráfico. ¿Por qué narco? Porque tiene una sustancia psicoactiva. ¿Por qué tráfico? Porque no puede ser considerado comercio según el Código Dominicano de Comercio. ¿Por qué no puede ser considerado comercio? Porque uno de los elementos para que se configure el concepto de comercio tiene que ser que sea legal la transacción, y eso es ilegal. Entonces, por eso ahí se dan las 3 primeros indicadores de diagnóstico de seguridad perimetral. Si se lo aplicamos al Clerén, ahí se da perfectamente. También se da en la cocaína y en la marihuana. ¿Con qué criterio se prepara la cocaína en la selva de Colombia? Con el mismo criterio del Clerén. Son laboratorios clandestinos donde un paquete de campesinos lo ponen a convertir la cocaína en pasta, la coca en cocaína, agregándole un paquete de químicos peligrosos para la salud. Y eso nadie lo supervisa y la gente se lo mete en el cerebro, porque el estímulo de dopamina de manera artificial vuelve a la gente loca. Y entonces tú podrás decir, bueno, pero quizás
con el tema de los muertos de Elías Piña o de la frontera, pasa igual que con los de los motociclistas. Los motociclistas mueren en carrera todos los días. Ahora mismo el 61% de las muertes de Navidad se han atribuido a accidentes de motociclistas. Y tú dirás, bueno, pero quizá el gobierno quiere salir de ello. Bueno, el problema el problema no es tan simple. El problema no es tan simple. Porque está bien que los del sur son pobres, que ni siquiera un equipo de béisbol tienen. Pero el Estado tiene que expresarse en todo el territorio, porque si no, el Estado se debilita. Si el Estado no se expresa por igual en todo el territorio, se debilita. Entonces en el sur parecería como que no le importa a nadie. A nadie parece que le importa. Pero tú pudieras inclusive pensar que el liderazgo dominicano político y económico está jugando a lo de Robert Malthus, el economista inglés que creó la teoría del malthusianismo, la primera teoría demográfica, que decía que la economía crece de manera aritmética y limitada y la demografía, la gente, crece de manera geométrica y descontrolada cuando no hay guerra. Porque cuando hay guerra, los accesos a los sistemas de salud se limitan y la gente nace con mayores dificultades. Pero cuando hay paz, Malthus escribió su teoría en el boom de la revolución industrial. Por eso él entendía que la población crecía de manera exponencial y los recursos para mantener la población crecían de manera limitada. Entonces, quizá el gobierno diría, bueno, Malthus justificaba hasta las enfermedades y las plagas para controlar la demografía. Quizá el gobierno, el liderazgo económico de este país, juega al malthusianismo con los pobres del sur o con los motoconchistas y los motociclistas. Bueno, así lo vamos apaciguando, pero no es tan simple, porque resulta que también, viéndolo desde el punto de vista más pragmático o más pragmático y más racional posible desde el punto de vista económico, eso tiene un costo terrible para la economía dominicana. Porque cuando un motociclista que no tiene placa, que no tiene seguro, que no tiene matrícula y que está borracho y endrogado, se accidenta, si él o va con otro en el motor, lo van y lo llevan al Darío Contreras y eso le cuesta 2 o 3 millones de pesos a la economía dominicana, al Estado dominicano, al gasto público. Si esa persona manejara con su casco, manejara con su seguro, manejara con su matrícula y no manejara borracho o endrogado, lo más probable es que no se accidente. Y el Estado se ahorra 2 o 3 millones de pesos. Y si se accidenta, las consecuencias del accidente sean menores y el Estado se ahorra 2 o 3 millones de pesos. Entonces, por eso no hay que verlo solamente con un criterio malthusiano, el tema de la indiferencia hacia los pobres que mueren en accidentes de tránsito o mueren envenenados con clerén. Y la cantidad de bajas, José, ¿qué significa? Los jóvenes en edad laboral que se ven afectados por ejemplo, pérdida de miembros, pierden una pierna. Sí, se convierte en un pasivo, lo tengo en mis notas, se convierte en un pasivo. Se convierte en un pasivo, pero además, su familia, si son cabezas de familia, ¿qué pasa con sus hijos? Como el caso de estas 3 muchachas que han muerto en los últimos días, que las 3 tenían hijos. ¿Qué pasa ahora con esos hijos? ¿Quién los atiende? Los van a atender 2 o 3 días, pero al final termina el barrio manteniéndolo y lo convierten en mulas de droga y después terminan en una banda atracando o administrando un punto de droga. Se convierten en pasivos sociales y económicos. Entonces, hasta desde el punto de vista racional y pragmáticamente económico, el gobierno debería atender con más eficiencia el tema de los accidentes de tránsito y el tema de la informalidad. El tema de la informalidad, porque la informalidad, la corrupción, es lo que determina que en la frontera se estén haciendo este tipo de prácticas propias del siglo XIX, de cuando el trapiche de la caña, y se siguen haciendo. Y ahora dice la policía en su cuenta de Twitter, dijo anoche, que ellos identificaron muchísimos centros improvisados de fabricación de clerén, pero que debido a su gran trabajo y eficiencia ya lo van a desmantelar. Ajá,
Ahora lo van a desmantelar porque murieron 14. Y no hay o sea, identificaron los puestos donde se vende Cleren, decomisaron grandes cantidades, pero no hay un detenido. Pero ustedes vieron los tanques donde se hace eso. Coño, parece agua. Ni gasolina. No. Parece gasolina. Oye, parece agua sucia esa vaina. Dije que el práctico, José, el práctico que prueba para ver si estaba en el punto, parece que falló, o que un práctico nuevo del sitio donde lo estaban produciendo. Yo realmente no sé. Porque no es un químico que se necesita. Ahora, es un práctico. Yo no sé si ustedes pueden, bueno, yo creo que la cámara aquí lo puede tomar. Miren el tanque. Sí. Miren el tanque. Parece agua sucia, ¿verdad? Eso parece agua sucia, señores. Miren esa vaina. Sí. Esta, ¿verdad? Sí, sí. Miren el tanque. Sí. Ustedes lo pueden buscar en la cuenta de @policíaRD. Ellos lo publicaron anoche, como a las 10 de la noche. Ese es el laboratorio. Entonces dice, este es el tipo de envase donde preparaban el Cleren en Barahona, pero gracias a la efectiva labor policial, ya ese laboratorio también fue desmantelado. Y pero después dice, pero el de ese laboratorio, el de ese laboratorio estaba bien, José. Tiene una etiqueta, una almohadilla y dice, caso resuelto. Sí. Míralo, tú dejas mentira. Sí, pero es que el de Barahona estaba bien. Ahora mismo. José, ya lo retuiteé para que la gente lo vea. Oli, dice el doctor Amaury García, que es el director del Ney Arias Lora, del hospital Ney Arias Lora. Neurólogo. Él te aporta, José, que cuando una persona va sin casco en un motor de una manera bastante temeraria, Amaury es mi amigo, un cuadro del PLD. Que eso no, finalmente que un cuadro del PLD, Amaury es un científico. No es un accidente. No le diga el defecto. Es una. No. Y de hecho yo la acojo. Sino que es una colisión normal, partiendo de la manera irresponsable como conduce. Deberá ser, es un accidente irresponsable, porque para la otra persona que no tiene que ver, que quizás esté legal, sí, se produce eso. Pero él tiene. Se choca con un poste de luz. Yo estoy de acuerdo. De los que son de cemento. Acuerdo con él. Entonces, lo que quiero decir es, señores, que este nivel de indiferencia y de falta de respeto por la condición humana con que se ha manejado este caso aquí del Cleren, eso es un caso de corrupción, eso es un caso de narcotráfico, eso es un caso de informalidad. Y ahora le están atribuyendo a un tal Miguelín, oigan eso, y que un tal Miguelín que la policía anda buscando. Fue el que lo trajo, el Cleren. Pero ¿qué es Miguelín, mi hermano? Eso es una estructura. No, pero eso es una estructura José, de crimen organizado. Hay varias fábricas ahí. Eso es democrático, José. No importa, eso es una... Bueno, y popular. Así es que tú concibes la sociedad. Yo no la veo así. No, yo no. Porque son 14 muertos. Ustedes son los que están en el gobierno. gobierno. Tú no puedes hacer chiste con eso. Yo no estoy haciendo porque son 14 dominicanos que se murieron ahí. Se murieron porque son pobres. Porque si ellos tuvieran las condiciones de nosotros, no tienen que beber Cleren. Porque hubiesen podido beber whisky escocés, o por lo menos ron dominicano, pero hecho formalmente. Por último, quiero decirlo. Aunque el desorden está grande, que no te garantiza no envenenarse bebiendo whisky o ron, porque entonces aquí te lo falsifican también. Pero no andan comprando la botella de los no te lo falsifican con Cleren, porque se daña el negocio. Lo que cuesta falsificar un whisky, el empaquetado, la distribución, todo ese tipo de cosas, ellos lo que hacen es que bajan la calidad, como pasa con la ropa. Había una fábrica en Barahona. Como pasa con la ropa, que a una camisa que tiene 10 hilos, le ponen 5, pero le ponen 5 hilos. En el caso del Cleren es que no hay ningún mínimo control de calidad de nada, porque el cliente no importa. Y ahí es el enfoque que yo le doy. Es el enfoque que yo le doy. Es que si esa droga fuera legal, hay criterios de calidad, hay normas que aplicar, pero está en la clandestinidad. Y como está en la clandestinidad, tú no tienes garantía de nada como consumidor. Y para mí ese es el mayor daño de este aspecto. Por último, quiero decir lo siguiente. Miren, en el 2015, cuando el presidente Fernández amenazó o hizo intento de quedarse con la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, algo que el presidente Fernández planificó desde el 2012. Porque yo digo que en el 2012 Leonel tenía 4 opciones de apoyar para la presidencia del 2012. Y él se decantó por Danilo. Tenía la opción de apoyarse él mismo, porque después Danilo demostró que se podía pasar la reforma. La pasó. Leonel había salido en el 2012
y el PLD tenía una mayoría espantosa en el Congreso. Una mayoría, el PRD no se había dividido y el PRD había negociado con Leonel Fernández en el 2010. O sea que cualquier modificación constitucional era, desde el punto de vista político, era posible, era matemáticamente posible, porque la reforma del 2010 fue posible gracias a un pacto de Miguel con Leonel. Y luego Miguel y Danilo hicieron otro pacto para reformar la Constitución. O sea que era posible, era viable modificar la Constitución, pero bueno, Leonel no lo hizo. La segunda opción de Leonel era llevar a su mujer, a Margarita, en el 2012. Tampoco lo hizo. Le permitió que participara como precandidata, no como candidata. La tercera opción de Leonel era apoyar a Hipólito por debajo. Y tampoco lo hizo. La cuarta opción de Leonel era apoyar su competidor, porque Leonel se había convertido en su competidor político, en su adversario político, en el 2007. Y esa es la realidad, ¿eh? La realidad como ellos quieren ver la política, que la quieren ver como enemigo, porque los dos quieren toda la gloria, no tienen la capacidad para compartir la gloria, lo quieren los dos, toda la gloria. Una expresión de egoísmo pocas veces vista, ¿no? O propia de estos países subdesarrollados. Entonces, ¿qué sucede? Que Leonel tenía 4 opciones de apoyo en el 2012 y decidió apoyar a Danilo. Y las cosas no le salieron bien en el principio, porque él no apoyó a Margarita, porque él decía, pues si apoyo a Margarita no puedo volver yo después. Si apoyo a Hipólito no sabemos lo que va a pasar. Yo no me voy a proponer yo porque 3 periodos consecutivos no tienen éxito en ninguna parte del mundo. Entonces la opción más viable es Danilo. Esa es la racionalidad del poder y apoyó a Danilo. Al PLD le salió bien porque Danilo hizo un supergobierno del 2012 al 2016, pero a Leonel no, porque no le permitió Danilo que él se repostulara, sino que Danilo modificó la Constitución y se repostuló él. Y en esa oportunidad yo veía a un Leonel muy débil, sin posibilidad de enfrentar a nadie, de hecho, sin una estrategia. Fue a esa reunión del 2015 con las manos vacías, sin herramientas, sin armas políticas, y el comité político que Danilo había montado, lo montó después de la elección del Comité Central del 2014, yo estuve ahí en ese montaje del comité político, avasallaron al presidente Fernández. Y un presidente abatido se vio obligado a firmar un pacto, se le fueron la mayoría de la gente de confianza en el Congreso para permitir la reforma, y lo dejaron solo prácticamente, con su núcleo, con su grupo, el núcleo de su grupo. Bueno, ahora vemos un presidente Fernández un poco más recuperado por el distanciamiento del paso del poder. Ya se ha recuperado del efecto de haber dejado el poder. Yo creo que muy rápido, porque de aquí al 20 esa recuperación se va a consolidar más si él no comete errores, o si no le sacan algún expediente por ahí, o le traen a alguien. Entonces, después vino lo de Quirino y el balance fue devastador. Leonel terminó apoyando a Danilo y lo que más se consiguió fue que Margarita fuera la vice. Bueno, ahora vuelve y se presenta el mismo escenario. La única estrategia de Leonel en el 2015 fue los vientos soplan, no hubo más nada. Abajo de eso no había nada, ningún plan estratégico. Ahora parece que hay un plan. Y yo creo que por lo que vi en el almuerzo de Navidad, el presidente Fernández pudiera ser el candidato, a menos que Danilo actúe en contra de él. Eso es muy difícil que Danilo lo haga, porque Danilo no es un tipo malo en términos personales. No creo que el presidente Danilo Medina se ponga a actuar en contra de Leonel. Aunque creo que lo del padrón abierto es un mecanismo del presidente Danilo Medina, si es que él ha opinado, porque dicen que en comité político opinó en favor de eso, pero hacia afuera yo nunca lo he visto. Danilo no necesita padrón abierto para ganar. Danilo con todo el 80% del PLD. Danilo y cualquiera que esté en el gobierno, pero sobre todo Danilo, que siempre ha trabajado el partido. Entonces yo no creo que Danilo, a pesar de esa fortaleza, actúe en contra de Leonel personalmente. No va a actuar en favor de él, porque Danilo no se va a presentar, porque esa constitución tiene un pacto que dice que él no puede. Entonces, ¿qué pasaría si Leonel es el candidato? Bueno, va a ganar las elecciones porque aquí no hay oposición.
Aquí no hay oposición. A menos que Danilo entonces considere las mismas opciones que Leonel tenía en el 2012, que era apoyar un extrapartido. Ya en el PLD hay experiencia de apoyar extrapartidos, lo que pasó con David Collado. Ahora en la sindicatura. Yo estaba conversando el 25 de diciembre antes de anoche con unos dirigentes de la circunscripción 2 y me explicaron todo cómo se dio allá en la circunscripción 2. Entonces, pero eso también yo lo veo muy difícil porque son muy débiles las estructuras externas. En el 2012 había un Hipólito que tenía un 56, llegó a tener. O sea, que era viable apoyar un extrapartido. Entonces, ¿pudiera Leonel ser el candidato del 2020? Sí, puede ser. Puede ser. No obstante, Margarita, puede ser. No obstante su diferencia con Danilo, puede ser. Puede ser un presidente que distribuyó 12 presupuestos y creó estructura de poder. Claro que puede ser. Y yo vi gente en ese almuerzo del comité del PLD en el 2000, el día 18, el lunes antepasado, que solamente se mueven hacia donde se mueve el poder. Estaban ahí. Estaban ahí. Los carruñeros que tú dices. Estaban ahí. Y yo dije, coño, ¿dónde esos tipos se mueven? Se lo decía César Fernández, el asistente de Rubén Maldonado en la Cámara. Lo decía, mira, él me decía, sí, esa gente se mueven solamente donde se mueve el poder. Y Leonel ahora presenta mayor potencialidad y fortaleza que en el 2015 para ser candidato. Ojo, ¿y qué pasaría, que era donde quería llegar, si Leonel gana? ¿Qué pasaría si Leonel gana en el 2020? ¿Tendría las mismas posibilidades del presidente que gobernó en el 96 o en el 2004 o en el 2008 con la realidad que está viviendo la sociedad ahora? Yo quiero compartir una reflexión con ustedes brevísima de lo que dicen los fundamentos del liderazgo responsable sobre este aspecto. Dice aquí, República Dominicana frente al nuevo paradigma político del siglo XXI. Dice aquí, el impacto de la Guerra Fría y sus consecuencias nunca ha sido objeto de un debate oficial en República Dominicana. De hecho, casi la totalidad de sus líderes políticos, económicos y religiosos sigue reproduciendo ideas que predominaron durante el siglo pasado, cuando se formaron como parte de una sociedad de estructuras verticales, donde ellos, por el privilegio de su estatus histórico, siempre estaban en la parte de arriba de una pirámide social, con relación al resto de la población que estaba abajo, en la base. La mayoría de nuestros líderes no se da cuenta aún de que el nuevo paradigma determinado por el conocimiento y la tecnología está cambiando los esquemas de organización hacia formas mucho más horizontales, donde los ciudadanos nos acercamos todos en un mismo plano y pasamos de rogar la democracia a reclamar la democracia, conscientes de que el poder que administran los políticos o el dinero que acumulan los empresarios depende y emana del pueblo, ya sea en condición de votante o en condición de consumidores. Este nuevo perfil de ciudadano, votante consumidor, es este nuevo perfil de ciudadano, votante consumidor, el que reclama de sus líderes políticos, militares, religiosos o económicos, un comportamiento responsable. Entonces, ¿por qué quería leer esto? Porque hay 3 señales, Julio, que he visto en el presidente Fernández, que yo le pido a él que las revise si quiere volver y quiere gobernar en armonía. Número 1, el tema de las cajitas. No es que repartir cajas esté mal, es que es una expresión de que no ha cambiado su estructura vertical. Ese mesianismo de ir una vez al año a llevarle cajita a la gente, que practicaba Balaguer en los 70, eso me da la impresión de que no ha cambiado. Segunda impresión de que no ha cambiado. Yo dejo en manos de Dios el presidente. Esa lo incorporó, de hecho. No, él es un tipo que cada vez que escribe te cita una vaina bíblica de esa vieja que tienen 500 y 200 y 1200 años. Él cree mucho en eso. Y tercero, que haya que ir donde él a saludarlo porque cumple años. Yo recuerdo cuando yo estaba en el gobierno de él, que yo duré como 2 años siendo funcionario porque trabajaba en el Centro de Información Gubernamental. Yo le dije, presidente, haga un foro, haga un chat. Y usted con ese chat se comunica con todo el que usted quiera, con los dominicanos en el exterior, con los del sur, con los del norte.
Pero si hay que venir a saludarlo aquí al Palacio, se lo dice así mismo. Si hay que venir a saludarlo aquí al Palacio, solamente van a entrar los que trafican con influencia, y los ricos, y los cuerpos diplomáticos, y los funcionarios que lo ven a usted todos los días. Es una burbuja. Ah, pero ayer él cumplió años, hubo que ir a saludarlo a la Fundación Global. Entonces, ¿qué significa eso? Que son 3 indicadores, y no quiero hablar del saco, que son 3 indicadores que me dicen a mí que el presidente Fernández sigue practicando un liderazgo vertical, donde él está arriba y los demás abajo. Si él no ajusta su liderazgo a formas horizontales y planas, donde la gente lo vea frente a frente, entonces, aunque gane las elecciones, pudiera tener muchísimos problemas para gobernar. Cambio fuera.